el estudio del capítulo 5 del libro de Levítico. Estamos en este recorrido de la ley y bueno, es muy interesante porque estamos analizando precisamente todo el tema del sistema sacrificial y a propósito de que estamos a punto de celebrar la fiesta de la Pascua, panes sin levadura. Pues bueno, uno de los propósitos fundamentales de las fiestas divinas, las fiestas del Eterno, pues era precisamente llevar a cabo sacrificios. Y esa es la gran pregunta para muchas personas hoy en día: ¿cómo es que cumples la ley si ya no hay sacrificios, si ya no hay templos, si ya no hay sacerdocio? Ese es el propósito. Ese es el propósito de estos estudios que estamos teniendo cada Shabbat, cada día de reposo. Analizar a la luz de la Escritura cómo es que Dios proyectó toda esta enseñanza didáctica para nuestro tiempo, y a fin de que nosotros, en franca obediencia a su palabra y con la revelación del Hijo de Dios, con toda su doctrina, con toda su enseñanza, y que fue también transmitida a través de los apóstoles y de las cartas del Nuevo Testamento, pues nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer realmente qué es lo que está esperando Dios en este tiempo en que ya no hay sistema sacrificial, qué es lo que le agradaría a Dios. ¿Cómo es que cumplimos la ley que fue entregada a Moisés y qué propósito tuvo en las personas en aquel tiempo, pero también qué propósito tiene hoy en día en tu vida y en mi vida? Esto es fundamental. Esto es fundamental porque esto es justo lo que fortalece nuestra fe. Esto es lo que hace que nuestra fe tenga cimientos fuertes, sólidos, que jamás podrán ser movidos por cualquier viento de doctrina que no tenga un sustento en la palabra de Dios. Ok, acompáñenme por favor en sus Biblias. Ahí el capítulo 5 de Levítico. Desde el versículo 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Es interesantísimo este versículo 1 de capítulo 5, porque esta actitud lleva una implicación de coparticipación por omisión. Aquí vamos una vez más al tema legal. El tema legal está implícito en la ley de Moisés como hoy en nuestros días. Esto es lo maravilloso, que tú no puedes decir que no cumples la ley de Moisés, porque muchas veces sin darte cuenta la estás cumpliendo en nuestros días a través de la ley que rige en tu localidad, en tu gobierno. Es decir, esta omisión o esta negativa a testificar tiene que ver con un pecado, y en este caso es por omisión de la persona que fue testigo de un hecho y que no lo denunció, sin importar las razones que haya tenido para ello. Este tipo de omisiones hoy en día constituye un delito en las leyes de los gobiernos actuales, y dependiendo del país en donde nos encontremos, podemos encontrar que esta actitud es constitutiva de una acción punible, es decir, una acción castigada por las leyes penales, incluso civiles, dependiendo de las circunstancias. Y las disposiciones legales describen la tipificación, es la adecuación de dichas conductas, incluyendo la hipótesis en que incluyen a ciertas personas por la condición que guardan respecto a quienes cometen los delitos. Fíjense, por ejemplo, una de esas disposiciones que ustedes pueden encontrar en sus países dice más o menos así. ¿Por qué? Porque la redacción cambia dependiendo del país. Por ejemplo, dice que aquí en México dice: toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho
probablemente constitutivo de un delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. El Ministerio Público es la autoridad encargada de investigar los delitos. Y en caso de urgencia, ante cualquier agente de la policía, tiene que notificarlo. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho, esto es para los servidores públicos, que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a disposición a los imputados si hubieran sido detenidos en flagrancia. ¿Qué significa? En el acto mismo del delito, del hecho. En este caso estamos hablando ya de autoridades que tienen esta facultad. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, es decir, esto es un deber jurídico. Pero si no lo hace, dice, será acreedor a las sanciones correspondientes. Ahora voy a leer la disposición que fue dada a Moisés para transmitirla a Israel. Si alguno pecare, que es delito, es decir, el pecado es un delito porque es transgresión a la ley de Moisés. Si alguno comete un delito por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado, él llevará el delito. Es decir, es sujeto de acción punible. Será sancionado. Así es de que imagínense. Ahora, hay un excluyente en las naciones hoy en día. En las leyes seculares hoy en día hay un excluyente para esta ley. ¿Cuál es? Dice así la ley. No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, es decir, una autoridad frente a esta persona. Cónyuge, concubina, concubinario, conviviente del imputado, que conviva con la persona que está siendo acusada. Por ejemplo, si tú eres papá y tu hijo cometió un delito, la ley no te puede obligar a testificar en su contra. Dice, o por afinidad en la línea recta de ascendente o descendente hasta el cuarto grado, y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. Este tema de la consanguinidad y los grados de parentesco también lo vamos a ver más adelante en la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta cómo es tan importante conocer la ley de Moisés? No significa que te vas a convertir en un abogado. Significa que te vas a convertir en un mejor ciudadano. Conociendo la ley de Moisés, vas a entender perfectamente la razón de la mayoría de las leyes que hoy en día rigen en tu comunidad. Esto es importante. La Torá que nos hace mejores personas. Y mejores personas no significa que te hagan mejor una persona mejor religiosa. No. Una persona religiosa no sirve de nada. Una persona consciente de la ley que cumple y que en su vida tiene un respeto por la ley cívica, se constituye en una mejor persona. Así es de que te podrás dar cuenta cómo es justo el juicio de Dios cuando el apóstol Pablo habló acerca de todas aquellas personas que sin tener la ley son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque en sus propias vidas hacen lo que es de la ley. Así serán juzgados si es que no tuvieron la oportunidad de conocer la ley de Moisés. En esa justicia el Señor va a obrar con autoridad plena y con misericordia, por supuesto. Esa es la misericordia del Señor. Pero tú que estás estudiando la Torá, que estás conociendo a Dios, el corazón del Señor, tienes una mayor responsabilidad que todos aquellos que no conocen su ley. ¿Por qué? Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad.
Aunque las leyes actuales contienen en un sentido, y eso es otro aspecto, en un sentido contienen las mismas disposiciones con el propósito de la Torá, lamentablemente las acepciones que hay, que existen en dichas leyes, dejan sin sanción a quienes cometen el delito de omisión o de no denunciar por causa del parentesco. Esto, en términos de un gentil, de una persona que no conoce la justicia de Dios, podríamos justificarlo. No, pues cómo se le va a obligar a una mamá a que diga la verdad con relación a su hijo, que fue un delincuente y cometió esto y esto y esto. Pero ¿qué crees? Dios no lo justifica. Eso, a diferencia de la Torá, eso no existe en la Torá. Esa justificación no existe. Todo lo contrario, la mayor responsabilidad incluso era para los propios padres, porque ellos mismos tenían la obligación incluso de llevarlos al consejo, al tribunal, a los ancianos y acusarlo de la deshonra, de cualquier cosa que hubiese hecho en contra de los propios padres. Y si no hacía caso, incluso podría llegar al grado, la pena para el hijo que había cometido delito, pecado en contra de los padres, de su muerte. La pena llegaba incluso hasta su muerte. Entonces, aquí entra lo más interesante. No toda la ley convencional, no toda la ley actual hoy en día, eh, que está en tu localidad, en tu gobierno, en tu país, coincide en todos los aspectos con la Torah. Entonces aquí es donde tú tienes que tener un sentido de responsabilidad. Por ejemplo, en esta excepción que manejan las leyes seculares, de esa excepción de decir, no, pues los familiares, aunque hayan tenido conocimiento de que su hijo andaba vendiendo droga, no está obligado a decirlo. ¿Qué crees? Si tú conoces a Dios y tienes temor de su juicio, estás obligado a hacerlo. No solamente porque te lo diga la ley, más allá de eso, porque tú sabes que si tu hijo sigue por ese camino, puede llegar a la muerte sin conocer a Dios. Pero si es puesto a disposición de las autoridades, tú a final de cuentas estarás haciendo lo correcto porque estarás impidiendo que continúe haciendo más fechorías. Vas a detener ese camino de perdición de tu propio hijo. La ley de Moisés no te exime de esa responsabilidad. Tienes que cumplir. Por eso es general. El dispositivo de Levítico es general. Así es de que, bueno, por otro lado, también debemos cuidar de no llegar al grado de hacer acusaciones o denuncias por hechos que suponemos, pero que no nos constan. Eso también es lo que tenemos que atender una vez más. Fíjense lo que dice versículo 1. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Ok, aquí está hablando de esa responsabilidad. Pero hay otra hipótesis que se va a hablar más adelante, en donde efectivamente se habla de cuidar, de no dar testimonio. Y este es otro aspecto, de no acusar cuando no se tienen las bases. ¿Sí? Un testigo es aquel al que le constan de forma indubitable los hechos. ¿Sí? Y los pone en conocimiento de las autoridades para que ellas puedan establecer las sentencias de culpabilidad. En el caso de que no cuenten con un testigo, que lo que pasa simplemente no, en un momento dado, pues no hay forma de fortalecer esa acusación. Pero la ley de Moisés va un poco más allá inclusive, no basta solamente que, de hecho es una disposición, aquí hay otra disposición en donde la Torá es la que manda y las leyes secundarias le secundan. Fíjense, Deuteronomio 19:15. Acompáñenme ahí por favor en sus Biblias. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado.
en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esta disposición que vemos en la Torá es la misma disposición que establecen las leyes locales en tu nación. La autoridad, si solamente tiene un testigo, no hace convicción en juicio para llevar a cabo la determinación de una sentencia acusatoria. Tendría que tener otros elementos de convicción acerca de la responsabilidad de la persona, del delito que se le acusa, para poder en un momento dado establecer esa sentencia. De otra manera no tiene argumentos y la ley le prohíbe llevar a cabo una sentencia si no cuenta con argumentos sólidos. Pero el tener 2 o 3 testigos que coincidan en los hechos, por supuesto que hace convicción. En ese sentido, la Torá también establece castigo para quienes declaran con falsedad haciendo acusaciones que no son ciertas o que en su caso solo afirman que no les consta. Lo que no les consta. Esto es peligroso porque esto está hablando de alguien que con toda la intención quiere hacer un daño a una persona. ¿Y cuántas veces nos encontramos en esa circunstancia? O incluso, aunque no tenga la intención, se le hace muy fácil suponer. Y de repente, de tantas suposiciones, al rato ya no se acuerda que supuso. Y ante la autoridad afirma lo que realmente nunca les consta. Dice Deuteronomio 19, versículo 16. A partir del 16 al 21 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, meditarán, hablarán, concertarán. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. ¿Qué significa esto? Si el testigo falso hubiese acusado a su hermano de un delito que merecía la pena de muerte, si las autoridades descubrían que el testigo era falso, quien debía morir era el testigo falso. ¿Por qué? Porque con su testimonio estaba persiguiendo que muriera su hermano. ¡Qué terrible! Hoy en día no llega a ese nivel de justicia la ley de secular. ¿Por qué? Porque se establecen penas distintas, pero muy independientes de aquella pena o sanción que le correspondería a la persona que están acusando falsamente por un delito X. Son cuestiones distintas. Y son cuestiones técnicas, pero son importantes que nosotros aprendamos a diferenciarlas y a tomarlas en cuenta. Dice verso 20, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Fíjate, Dios considera como una maldad terrible en el corazón del hombre cuando acusa falsamente a su hermano. Verso 21, y no le compadecerás. Fíjate qué interesante, dice, no tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Impresionante. La razón del mandamiento para no compadecerse del falso testigo tiene que ver con el grado de maldad de quien pretendió perjudicar a su prójimo mediante un falso testimonio. Y en la esencia del mandamiento vemos que la justicia del Señor impone, que el Señor impone no tiene nada que ver con el sentimentalismo del hombre. La justicia no es complaciente con el pecado, y si Dios no deja el pecado sin castigo, pues el creyente no debería pretender ser más misericordioso que Dios. Ahora bien, no significa que en estos días
eh, no entendamos el mandamiento de ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera. Ya Yeshua, que en su momento ya lo estudiamos, ya lo explicó y ya entendimos en qué consiste, cuál fue el propósito real de esta enseñanza de Yeshua. Sin embargo, el amor sin justicia solo es una debilidad de carácter. Pero la justicia sin la misericordia, conforme lo enseña Dios, es autoritarismo. Hay que aprender a tener esta balanza muy, muy equilibrada. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a llegar al absurdo de que por la misericordia, pues tú tú vas a pretender hacer o dejar de cumplir con tus responsabilidades frente a tu hermano. ¿Por qué? Porque vas a decir, pues es que mi hermano tiene la obligación de tener misericordia para conmigo, a pesar de que no haya cumplido yo con mi responsabilidad, o a pesar de que yo haya cometido este daño en contra de mi hermano. Eso no funciona de esa manera. Recuerden que por ahí, creo que fue en el capítulo 34 del libro de Éxodo, estudiamos un tema relacionado con estos elementos. La justicia de Dios y el carácter del Señor. La justicia y el carácter de Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios, al Señor. ¿Cómo es que a Él le agrada que nos comportemos para poder entender su ley? De otra manera, pues no, estamos en falso, nos está faltando poner los pies en la tierra. Verso 2 dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y bueno, aquí vemos varios aspectos, ¿no? El tema del ser inmundo, el tema de la contaminación, y también el tema de ser consciente o no de esta circunstancia. Dice, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Uno de los aspectos que como estudiantes de las Escrituras debemos conocer es que en el ámbito de la ley se le conoce como el espíritu de la ley, aquello que es decir, esto quiere decir lo que debemos entender, la esencia del mandamiento, que es lo que hay en el corazón de Dios. Y ello a nosotros nos impone la necesidad de considerar los tiempos en que se dio la ley en relación a los tiempos actuales también, en que al hombre será permitido ya llegar a tener un conocimiento pues avanzado en ciertas áreas. La palabra inmundo, en este caso, que se utiliza en el versículo 2 es la palabra hebrea tamé, que significa, por un lado, ser impuro en un sentido ritual, en un sentido religioso, pero también en un sentido físico, que tiene que ver con la contaminación por suciedad. De acuerdo al concepto tamé en el hebreo, es esto, una contaminación que puede llegar a ser por suciedad. En ese sentido, el tocar cadáveres o animales implica contraer la condición de inmundo, primeramente ritualmente hablando. Hoy en día esto es igual, puesto que la muerte física de un ser vivo tiene como consecuencia la descomposición y en consecuencia una contaminación que puede llegar a provocar enfermedades generadas por bacterias, por virus, etc. Los contagios pueden darse en accidentes, por ejemplo, si tú te cortas con algo, un clavo, por ejemplo, contaminado, ¿sí? O con agujas, o elementos relacionados con los cadáveres, sangre. Ante estos accidentes por lesión, ¿sí? O por accidente de la piel,
los procedimientos quirúrgicos o por contacto de secreciones con las mucosas o con las conjuntivas oculares incluso. Por lo tanto, es necesario contemplar las medidas de protección. Se dice bioseguridad habituales hoy en día. ¿A qué grado hemos llegado en que las contaminaciones en las masas ya han sido tan peligrosas? Hoy en día usamos mascarillas, gafas, guantes, cubrebocas, ¿sí? Porque si después de ese estudio tú vas a contemplar lo que hoy vivimos en este día. Estamos en marzo del 2021 y estamos viviendo en todo el mundo una pandemia provocada por un virus. Y eso es contaminación. Eso es contaminación. Y no se sabe decir de dónde provino. Unos dicen que de esta manera, otros de aquella manera, que está mutando. Se dicen tantas cosas. Pero tú qué piensas con relación a la forma en cómo estamos viviendo hoy en día. Que no podemos salir a la calle sin tener un cubreboca, por ejemplo. En donde mucha gente está perdiendo su trabajo, sus empleos. ¿Por qué? Porque la gente ya no sale a comprar, el mercado se vino abajo en todas las naciones del mundo. Una circunstancia que ha venido empeorando conforme han pasado los meses desde el año pasado, y sin embargo hay mucha gente aún todavía que no se da cuenta de esta circunstancia en lo que puede llegar a repercutir. Ciertamente nosotros tenemos un tiempo de vida en este mundo, pero hay un momento en que vamos a tener que encontrarnos con la realidad eterna. Y sería bueno considerar desde este momento las consecuencias de lo que estamos viviendo, la consecuencia de lo que el hombre ha generado, ha provocado a través de las contaminaciones. Y hay mucha información relacionada con esto, hay documentales que se han hecho en reclamo a la forma tan desmedida, tan desconsiderada en que el hombre ha maltratado los recursos de la tierra. El hombre ha contaminado la tierra. ¿Y cuántas veces el Señor a través de los profetas hizo este reclamo y esta advertencia? Incluso lo vamos a ver más adelante en estos capítulos de Levítico y de Números acerca de la contaminación de la tierra, la sangre, por qué tenía que verterse en la tierra cuando se sacrificaban los animales, etc. Y hay otros mandamientos en donde el Señor habla acerca de llevar a cabo ciertas cosas. ¿Con qué propósito? A fin de que no contamines la tierra que yo te doy, dice el Señor. Entonces es importantísimo todo este tema. Y bueno, las hipótesis de contaminación nos hablan de las contaminaciones por cadáveres, en este caso, con cadáveres humanos, por ejemplo, que es otra hipótesis. Sin embargo, la contaminación genera inmundicia en el hombre. ¿Okay? En el contexto de la ley sacrificial, es necesario entender que el propósito de estos mandamientos acerca de la inmundicia tiene que ver, como ya lo dijimos, con aspectos rituales, pero también con aspectos espirituales, independientemente de los aspectos físicos que acabamos de mencionar. Entonces, a eso me referí con el tema de la vida eterna. Hoy en día, ¿cómo estás acerca de la pureza, de tu pureza espiritual? ¿Estás contaminado? ¿O te estás purificando? Y la purificación es constante, día con día. No es cada día, no es cada fiesta. No es que ya viene pesca, y te vas a meter a la alberca porque pues tienes que contaminarte. Entonces, que purificarte. Dijiste contaminarte. Tienes que purificarte. Podemos hacer la tevilá porque íbamos a sumergirnos de esta manera y casi, perdón. El aspecto ritual fue superado por el sacrificio de Jesucristo.
Los verdaderos estudiantes que verdaderamente aman a Dios, tienen que reflejar su fe en la forma en cómo viven. La purificación real de las personas tiene que ver con una purificación en el espíritu. Por esa razón, cuando Pablo dijo a aquellos efesios, y ustedes ya se bautizaron, ya se bautizaron en el nombre del Señor, ¿y qué es eso? ¿Ya se purificaron? No, pues solamente por arrepentimiento, el arrepentimiento que profetizó, que estuvo promulgando Juan. Bueno, pues ahora lo van a hacer en el nombre de Yeshua. ¿Qué significó esto que Pablo les dijo a estos hombres? Pues estaba hablando de una purificación espiritual. Que si bien es cierto el tema del agua hay un aspecto ritual y simbólico, tenía con la conciencia plena de lo que estaban haciendo, entonces sí tenía que ver con trascender al espíritu de las personas y entender que estaban viniendo, al salir del agua, estaban viniendo a una vida nueva. Haber dejado el hombre pasado como muerto, ¿sí? Sepultado, y haber resucitado en Jesucristo. Eso es la esencia de tu tevilá. Pero no es algo que tengas que hacer cada fiesta, como te han enseñado. Eso no tiene sentido. Eso te regresa. Eso es retrógrada. ¿Por qué? Porque es un retroceso total, absoluto, en el propósito que tienes de avanzar en el conocimiento de Dios. Porque al final de cuentas, tú tienes que ir avanzando y tienes que hacer firme en tu convicción acerca de lo que estás viviendo en tu fe. Ya te bautizaste y si fue en el nombre de Yeshua, es una sola vez y para siempre. A partir de entonces, tu purificación en el espíritu se da ¿cómo? Pues no solamente a través de tu estudio, es estudiando y practicando, estudiando y practicando. Pero si solamente estudiando y aquí te detienes y llevar a cabo en la práctica lo que ya aprendiste, no te purificas, porque lo dejas aquí. Aquí se queda, en tu conocimiento. Tiene que pasar de tu conocimiento a tu corazón, a tu espíritu. El aprendizaje de la palabra de Dios tiene ese efecto, tiene ese propósito. Y si tú te aplicas, si tú lo llevas a cabo en la práctica, tu espíritu va a comenzar a adquirir este conocimiento. Pero si solamente se queda en tu mente, no te va a servir de nada. Entonces, la inmundicia humana de la que habla este capítulo se refiere en primer término a tocar cadáveres o incluso a una persona que haya tenido contacto con cadáveres como pureza ritual. Es por ello que la Torah refiere la prohibición que existía para entrar en el santuario. De hecho, esta es la razón de la implementación del mandamiento para la celebración de la Pascua. Pascua Sheni o Pesach Sheni, segunda Pascua, el cual tiene especificaciones que no admiten interpretación extraordinaria. Nos han preguntado, y es una pregunta muy válida, el hecho de que en qué circunstancias las personas pueden llevar a cabo Pesach Sheni, es decir, la segunda Pascua, por un supuesto impedimento para no haberlo celebrado en el día especificado. Por ejemplo, en este año, de acuerdo al calendario secular, nos corresponde recibir la fiesta, el día de reposo de Pesaj y panes sin levadura, el día 27, en la noche, a caer la tarde. Inicia el día de reposo. La fiesta de la Pascua, que inició el día anterior, no es día de reposo. ¿Ok? Pero se une con panes sin levadura. Y panes sin levadura sí es reposo. Por eso, en la cena, en la recepción,
cenamos panes sin levadura, con hierbas amargas. Y el asunto es que, todo este tema lo vamos a ver con más profundidad la semana que entra, pero la pregunta es, ¿en qué circunstancias podemos en un momento dado celebrar Pesach Sheni hoy en día? Vamos a ver el mandamiento. El mandamiento es muy claro. No vamos a interpretar lo que está tan clarísimo como el agua. Números capítulo 9, por favor, en sus Biblias, acompáñenme. Números capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos hablando de que los hombres se acercaban a Moisés, y le dijeron, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Es decir, estos hombres habían llevado a cabo un servicio. Pero su pregunta era con mucha justificación. Estamos llevando a cabo un servicio, pero si estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué razón vamos a ser impedidos de celebrar la Pascua? Es lo que le preguntan. Dice, de ofrecer la ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel. Y habla de ofrecer la ofrenda. Dice verso 8. Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena el Señor acerca de vosotros. Y el Señor habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto. Es una hipótesis. La segunda, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. En el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Ese es el mandamiento, olvídate del huevo, olvídate del hueso, olvídate de la manzanita, olvídate de tantas cosas que ponen en un plato seder, que hoy le llaman plato del orden, en el aspecto judío, pues no tiene nada que ver con el mandamiento, jamás ha tenido nada que ver con el mandamiento. La invitación es para que no se metan en Honduras, háganlo sencillo como le agrada al Señor. Así de que el tema de la segunda Pascua, pues en ocasiones es mal enfocada por personas que aún mantienen la idea de comprometer o de forzar a familiares y amigos para unirse a la nación del pacto. La mayoría de las veces sucede así. Esto, por supuesto, que obedece a razones del afecto de las personas. ¿Sí? La pregunta en torno a Pesach Sheni tiene que ver con la posibilidad de celebrar la Pascua, quienes finalmente decidieron circuncidarse a tiempo o a destiempo para celebrar la Pascua. Finalmente lo convenciste. Sí, pues ya no le va a dar tiempo de celebrar la Pascua. Pues al mes que entra. Eso no es correcto. Eso va totalmente en contra del espíritu de la ley de Dios. Porque no hay una conversión fidedigna. Esto representa un problema muy serio si consideramos que en muchos de los casos las decisiones de muchas personas han sido por presiones. Se han visto presionados, sobre todo por la familia, ¿no? El esposo se va y se circuncida por la presión de la esposa. Está sobre el esposo. Hemos conocido muchos casos así y es muy lamentable. ¿Por qué? Por las consecuencias. De verdad, es terrible. Esas decisiones de muchas personas que han sido por presiones de tipo religioso, quienes han insistido para circuncidar, de quienes han insistido para que se circunciden las personas, han comprometido de forma seria la convicción de fe en las personas. Y en el peor de los casos, quienes insisten en estos temas con terceros, con otras personas, aún no han comprendido que esta decisión solo es fortalecida
y hecha convicción por el Espíritu de Dios y no por la presión o por el aprecio de las personas. No tiene nada que ver con el hecho de que aprecies mucho a una persona. Ten respeto por eso. Estamos hablando de la circuncisión física y principalmente, pues obviamente en el caso de los hombres. Cuando esto sucede así, lamentablemente las personas inician un proceso en sentido equivocado, por cuanto que aún no han sido convertidos por el único que convierte. El único que convierte el alma es el Espíritu de Dios, es el Señor. Lo hemos visto, lo hemos analizado en los estudios de las tardes, en el libro de los Hechos hemos sido testigos de cómo fue que los apóstoles llevaban a cabo esta obra maravillosa y que siempre, no fueron ellos, fue el Espíritu de Dios. Ellos totalmente convencidos siempre les dieron la gloria y el honor y adjudicaban toda esta maravilla de conversión en miles al Espíritu de Dios. En ese sentido, la única condición que establece la Torá para celebrar Pesach Sheni no tiene nada que ver con el tiempo actual y mucho menos con los no conversos. Fíjate qué importante es esto, hay que tener mucho respeto por esto. Y la razón tiene que ver precisamente con el sistema sacrificial, que hoy en día pues, se encuentra suspendido, no hay templo. Si las únicas razones en el tiempo del tabernáculo y del templo eran estar inmundo y haber estado de viaje, como las únicas excepciones, pues la primera razón obedece a una impureza de tipo ritual. La relación al santuario tiene que ver con esto. Y la segunda razón solo obedece al hecho de que el mandamiento para Pesach era presentarse al templo de Jerusalén conforme lo dicta la ley. Por estar de viaje, no se podía presentar al templo. Vamos a ver el mandamiento, que es la segunda excepción. Deuteronomio 16, verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es esta precisamente, Pesaj y panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno con su ofrenda de su mano, conforme a la bendición del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te hubiera dado. Así que hoy en día, al no haber templo ni sacrificios, no se actualiza ninguna de estas dos hipótesis para celebrar Pesach Sheni, conforme lo describe la ley de Números capítulo 9. Los creyentes en Yeshua hoy celebramos la Pascua al Señor en el nombre del Hijo de Dios, cumpliéndose todos los mandamientos de la Torá. En Él, en ese sacrificio, solo con excepción de los mandamientos que existe la prohibición de su observancia y que de manera general pues tiene que ver con el ritual propio del templo. Pues ya no hay templo. Hoy en día no existen excusas, ninguna, absolutamente, para que cualquiera que estando en pacto celebre la Pascua en memoria de Yeshua por causa de inmundicia, como se describe en el versículo 3 del capítulo 5 de Levítico. En consecuencia, Pesach Sheni hoy en día es un mandamiento suspendido por estas razones. Si la ley, si Moisés no dio otra excepción más que estas dos, a estos que estaban inmundos por causa de muerto, y que agregó que no estaba, aunque no hubiesen estado de viaje, pero que suponiendo que hubiesen estado de viaje, agregó esta otra excepción, la imposibilidad para cumplir este mandamiento de Deuteronomio 16, de presentarse delante de Dios para esta fiesta. Nada más. Hoy no hay templo y tampoco hay sacrificios. Las dos hipótesis quedan totalmente suspendidas.
No te metas en problemas. Mi consejo es, no te metas en problemas. La fiesta para la Pascua es tal día, de acuerdo al calendario. Quien no haya podido celebrarla y que tenga la obligación de celebrarla por mandamiento y que no lo haya celebrado por X razones, ya no tiene por qué hacerlo. Aquí es donde muchas personas no interpretan, porque no hay nada que interpretar, sino que agregan a la ley. Cuidado, no te conviertas en una maldición, porque de acuerdo a la ley, todo aquel que agregue o quite esta ley será maldito. Entonces no entremos en esa problemática. Nosotros no tenemos mayor autoridad que la establecida por Dios a Yeshua, y él ha sido muy claro en ese sentido. Y la ley tiene vigencia hoy en día, en todos los aspectos que son vigentes. Bien, avanzamos ahí en el versículo 4 de Levítico 5. Me estoy deteniendo en estos aspectos porque hasta el versículo 4 vamos a ver que son tres hipótesis las que se manejan. Primero vimos el tema de los falsos testigos o los testigos, principalmente los testigos que teniendo obligación de llevar a cabo la información no la hacen. En segundo término estamos viendo el tema de la inmundicia. Y aquí vamos a ver el tema del juramento. Son tres aspectos y para los cuales ya el tema de los sacrificios, en muchos de los aspectos, como ya los hemos venido viendo, cumple la misma metodología. ¿Okay? Solamente que el Señor establece qué tipo de sacrificio era para determinado pecado. Verso 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, una vez más, aquí está una justificación, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable, pero hasta después, por cualquiera de estas cosas. Bueno, el juramento de hacer o dejar de hacer algo y haberlo hecho, haber incumplido a la ligera, representa un pecado, una transgresión a la ley de Moisés, como en nuestros días continúa siendo vigente este mandamiento, que particularmente con frecuencia se transgrede entre los hombres, y esto es muy claro, después de haber hecho un convenio, un contrato, a comprometerse a cualquier cosa. Lo que en ocasiones deriva en fraudes, en delitos graves, con el correspondiente daño económico, o sea, hay daños colaterales, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, sin embargo, debemos hacer una diferencia entre jurar en falso cuando la persona no entiende los alcances de su responsabilidad y cuando lo hace con toda premeditación, que este no es el caso de este mandamiento. ¿Sí? Esto nos recuerda a nosotros un principio, el principio que ya hemos visto con anterioridad, el principio de la intencionalidad de nuestra acción. ¿Recuerdan? Que es lo que determina el grado de pecado que las personas cometen. En la hipótesis que se describe en el versículo 4, la persona que no es consciente de la gravedad de su transgresión y solo es culpable hasta el momento en que la transgrede. O que lo entiende más bien, el momento en que lo transgrede. Ya transgredió, sí, pero no se dio cuenta o no era consciente. La culpabilidad le viene en el momento que ya lo entiende. ¿Te das cuenta a qué nivel está Dios en tu mente? Puede ser que ya lo entendiste, pero que no le digas a nadie. Delante de Dios ya eres culpable. Eso no sucede hoy en día con las autoridades. No tienen ese poder. Y bueno, esto significa que no hay perversión en la acción de la persona cuando no lo entiende. La falta de perversión aligera la pena. ¿Sí?
Y esto aplica en nuestros días. Cuando alguien llega a hacer un compromiso, pero después simplemente se olvida de lo que prometió. Es por ello que esa ofrenda solo aplicaba para las transgresiones de ese tipo que se hayan hecho de forma involuntaria, que no haya habido una intención, ¿ok?, de pecar, de transgredir. Y el apóstol el apóstol Pedro, ¿qué fue lo que le sucedió a él? Esa es una hipótesis un poco distinta, pero que tiene relación. Porque, ¿qué fue lo que le sucedió a Pedro al negar a Yeshua? Él llegó a jurar que no le conocía, pero fue por temor a que fuese detenido, también fuese muerto. Pero cuando cantó el gallo, Pedro entendió que se había cumplido las palabras del maestro. Entendió que pecó, que transgredió, faltó a su juramento. Porque recuerden que él había dicho, si es necesario dar la vida, yo la doy, pero nunca te dejaré. Fueron las palabras de Pedro. Eso fue una promesa, fue una especie de juramento. Pero aquí jura que no conocía al tal hombre, decía, refiriéndose a Jesucristo, el maestro. Entonces, cuando canta el gallo, Pedro es consciente de su culpabilidad, porque había prometido que daría la vida misma si fuera necesario por el Señor, y le dolió. Recordemos este pasaje hermoso que nos habla de la misericordia del Señor. Mateo 26, versículos del 73 al 75. Dice: un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjate qué importante, aún tu manera de hablar te descubre. Que tu manera de hablar te descubra y que no tengas temor. Y enseguida entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Esta fue la tercera vez que le negó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué terrible, pero aún así el Señor sabía que esto sucedería por causa de la debilidad del hombre, una debilidad natural que Dios comprende hasta cierto punto. En el caso de Pedro, su juramento fue con todo el propósito de salvar su vida, pero cuando entendió lo que hizo, el peso de la culpa cayó sobre él. Por esta razón, la promesa que recibió Abraham acerca de la multitud de su descendencia, como la arena del mar, el Señor la hizo bajo juramento por él mismo, lo que comentábamos hace rato, Abraham. El Señor juró por sí mismo, porque no podía comprometer una promesa de tal magnitud a la naturaleza del hombre. Recordemos esto, que también lo cita el autor de la carta a los Hebreos. Y vamos a ver cómo es que el autor de la carta a los Hebreos, después de la muerte de Jesucristo, cita aquel acontecimiento del juramento del Señor. Hebreos capítulo 6, de los versículos 13 al 17. Dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cuál era el propósito de los juramentos entre los hombres en aquel entonces? Jurar por alguien mayor. Por ellos mismos no valía. Tenían que jurar por algo mayor. Por eso toda la carta de los Hebreos cita el contexto en el que se llevaba a cabo los juramentos. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que Dios, pues imagínate que no hay, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te maldeciré, pero te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Aquí está el contexto del juramento, de acuerdo a la ley. Y
Para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Ok? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Bueno, el autor de la carta a los Hebreos hizo esta referencia al momento en que Abraham confirmó su lealtad a Dios sobre la vida misma de su propio hijo. Esta lealtad que manifestó Abraham generó este juramento de Dios por sí mismo. ¿De qué evento estamos hablando? Del sacrificio de Isaac, que finalmente fue sustituido. Génesis 22, capítulo 22, versículos 15, por favor, en sus Biblias, del 15 al 18. Dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado. A esto se refiere el autor de la carta a los Hebreos, a este evento. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente sean benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y al hablar de su simiente, Abraham está hablando de esta simiente, no las simientes, sino una simiente, en referencia directa al Hijo de Dios. ¿Okay? Y esto también es un tema que ya hemos estudiado. Es la razón por la que Yeshua, entendiendo la debilidad del hombre para sostener un juramento prohibido, pero prohibió esta práctica que tiene implicaciones solemnes muy importantes. Dijo el Señor, que fue lo que dijo, pues es mejor que no juren. ¿Por qué? Por causa de la misma debilidad del hombre, precisamente para evitar una ofensa a Dios por causa de la naturaleza. Y esto tiene que ver con la solemnidad de los juramentos. Y en su lugar enseñó a que cuando nos comprometamos a hacer o dejar de hacer algo, pues que lo cumplamos, que tengamos palabra. Él se refirió al honor a la palabra, el Señor, en Mateo 5, versículos 33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Se refiere a todos los patriarcas, a todos Israel anterior. Dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera. Fíjate cómo no está invalidando el mandamiento, porque aquel mandamiento era prohibitivo. El Señor lo cita. Dice, no perjura, dice, el mandamiento dice, no perjurarás, ¿okay? Sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Era una referencia al Señor. Pero el Señor Jesucristo dijo, mejor no jures, o sea, no hagas algo que te va a comprometer con Dios en gran manera. Dice, por eso mejor te digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque ese es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurar, ni siquiera por algo que está en tu propia vida, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es de que, pues bueno, el Señor está haciendo una exhortación para no cometer este pecado. Como vemos, Yeshua está hablando de la esencia de un juramento, el cual no tiene una simple implicación entre los hombres, como cualquier compromiso, sino porque va más allá.
El hacer un juramento, la naturaleza misma del voto involucra la solemnidad divina, como lo refiere el Levítico capítulo 19, versículo 12, acerca de no jurar falsamente por Dios, como lo dijo el Señor. No perjurarás, no jurarás falsamente, a fin de no profanar su nombre. Ese fue el propósito del mandamiento. Porque los juramentos tenían el propósito de invocar la autoridad del Eterno. Por eso Yeshua citó los motivos de los juramentos hablando del Padre Celestial en su trono, del estrado de sus pies y por el lugar en que decidió poner su nombre. Jerusalén. ¿Sí? Así es que bueno, en estas circunstancias, la interpretación correcta del mandamiento acerca de los juramentos, de acuerdo a las palabras de Yeshua, pues es que solo cumplamos nuestra palabra. No deberíamos de tener ningún problema en eso. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, pero que la cumplamos. Y a continuación se describen, como les decía, ya los sacrificios que tendrían el propósito de expiar de la culpa por el pecado cometido en las hipótesis que se describen de los versículos 1 al 4 de este capítulo. Así es que dice el versículo 5, dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Bueno, como en todas las ofrendas y sacrificios presentados, el principal elemento de convicción para las personas era la confesión, a fin de obtener el perdón, que es una circunstancia que por supuesto aplica en nuestros días. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, y es una advertencia, es una exhortación, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que esto es un requisito indispensable que, aunque hoy no hay sacrificios, llevamos a cabo sacrificios espirituales, como ya lo hemos estudiado también, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, en consagración de nuestras propias vidas. Este mandamiento es muy importante entenderlo. Vamos al versículo 6, dice: y para su expiación, y ahí continúa, dice: para su expiación traerá al Señor por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra para ofrenda de expiación, y el sacerdote la hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para el cordero, ya que habla de la gente de escasos recursos, traerá el Señor por expiación, en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas y 2 palominos. También estuvimos ya analizando este tema en los capítulos anteriores, el uno para expiación y el otro para holocausto. Este mandamiento era una expresión de la compasión de Dios por los pobres. Una de las circunstancias que el Señor siempre estuvo muy atento, el Señor, en todos sus mandamientos. Y que lamentablemente, conforme pasaron los tiempos, los sacerdotes se olvidaron de esta cualidad divina, la compasión por los pobres, por las viudas, por los extranjeros. Algo que tú y yo no debemos olvidar jamás, jamás. Esto está en primer lugar en el corazón de Dios. Levítico capítulo 5, verso 8, y aquí ya se describe el ritual sacrificial. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Esa expiación, ¿qué significa? Es el motivo principal de del perdón por este pecado, por el pecado de los que estamos hablando. Verso 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito, es decir, conforme a la ley que ya se describió.
Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no hubiere lo suficiente para, si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Y si ustedes recordarán, cuando estuvimos analizando el tema del holocausto, de los sacrificios, también vimos este tema relacionado con hasta dónde llega el Señor, de la compasión, de la misericordia y la comprensión, acerca de incluso de aquellas personas que no hubieran podido tener ni siquiera para los palominos, para las tórtolas. Harina. No podrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Señor. Es expiación. Hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Habló más el Señor a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta, pecare por hierro, por error, desconocimiento, en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Aquí se utiliza esta palabra defraudado como una actitud mediante la cual se hubiera pretendido negar o impedir cumplir con un mandamiento que tenía como propósito suplir cierta necesidad, ya sea de los sacerdotes o de los pobres, etc. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Esta quinta parte de la que se habla, que se debía añadir, era en sí misma con el propósito de resarcir lo que se describe como lo defraudado respecto de las cosas santas por causa del error. Es decir, que de la misma ofrenda por el pecado debía incrementarse una quinta parte. Y estamos hablando específicamente de estos mandamientos que se hubieran en un momento dado omitido. ¿Ok? Bien, dice versículo 17: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable, y llevará su pecado. Fíjate, dice aún sin hacerlo a sabiendas, sin hacerlo a sabiendas. Esto significa que no lo haya hecho a propósito. Esto tiene que ver con un principio, también un principio jurídico que hoy en día aplica en nuestras naciones. Y este principio advierte que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. El que tú no conozcas la ley de tu gobierno no te exime de la obligación que tienes para cumplirla. Así es de que hay que conocer. Esto te obliga, por supuesto, a conocer tu ley, la ley del gobierno donde tú vives. Y si tú vives además gobernado por la Torá, tienes el compromiso de conocer la ley de Dios. Verso 18 dice: traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro, por el error, por el desatino, por la equivocación que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra el Señor. Ok, te equivocaste, no lo sabías, etcétera, etcétera, pero ciertamente delinquiste contra el Señor. Se tenía que llevar a cabo estas ofrendas. Los pecados y las ofrendas que se describen
en este pasaje, pues hacen una referencia a la culpa y la caracterización de estas acciones la define la culpa por desconocimiento, por error o por descuido. Y esta era una de las razones espirituales del sacrificio continuo por causa de la tutela y guarda espiritual que Dios tenía de sus hijos. Vamos a ver este tema del sacrificio continuo más adelante. Ya lo tocamos en el estudio del capítulo 1, pero vamos a profundizar más adelante en ese tema. Lo que espera nuestro Padre Celestial de su pueblo, ¿qué es? Pues es que estudie y conozca su palabra. Por ello, incluso por la ignorancia del pueblo, el pueblo tiene que arrepentirse. Porque la ignorancia es consecuencia de nuestra negligencia. El que permanece por su voluntad de la ignorancia ya no tiene justificación delante de Dios. Sin embargo, en aquel entonces, quienes ante la falta de la certeza de que habían pecado o no, pues los israelitas adoptaban dos actitudes, como hoy en día. Unos, no queriendo dejar cabo suelto, decidían llevar a cabo la ofrenda de expiación, por si fuera el caso de que no hubieran en un momento dado sido conscientes de que pecaron. Pero otros se conformaban con dar por hecho de que quizás pues nada pasó, y con ello mantenía y perpetuaban la culpa de aquello de lo que después traería una transgresión. Incluso ellos mismos se darían cuenta. ¿Por qué? Porque Dios permite eso. Dios permite que con el paso del tiempo, en algún momento de tu vida, tú te des cuenta de las cosas en que te equivocaste. El apóstol Juan, en su primera epístola, escribiendo acerca de la seguridad del pecado por culpa en el hombre, escribió lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, si decimos que no transgredimos la Torá, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es de que no seamos de los que dan por hecho que no pecamos, más siendo conscientes de que por nuestra naturaleza en la carne pecamos, permanezcamos en Yeshua, el que expía nuestras culpas delante del trono de Dios. ¿Están de acuerdo?